La experiencia de hoy nos la contó una hermana. Jesús mismo le reveló por qué los niños, aunque se los considera almas inocentes, terminan en el infierno. Por favor, quédese hasta el final para entender estas 3 cosas y salvar a su familia. Crecí en el hogar de un pastor, donde asistir a la iglesia no era un tema de discusión. Mi padre, un hombre de fe inquebrantable, dirigía nuestra pequeña congregación con un fervor que se trasladaba a nuestra vida diaria. Los domingos empezaban temprano con los preparativos para la iglesia, y como un reloj, me encontraba en la sección de la escuela dominical. Incluso cuando era niña, nunca hubo negociación. Saltarse las clases no era una opción. Mis padres creían en el poder de la inmersión, exposición constante a la palabra de Dios, y creían que esto garantizaría que yo caminara por el camino correcto. En cada sesión de estudio bíblico, reunión de oración y evento de la iglesia, se esperaba que estuviera presente, me gustara o no. Mi infancia estuvo impregnada de los ricos rituales y enseñanzas del cristianismo. Pero a medida que fui creciendo, empecé a luchar con las implicaciones más profundas de algunas de estas enseñanzas. En particular, no podía quitarme de encima la inquietante idea de que incluso los niños, por inocentes que fueran, podían ser condenados al infierno. Parecía ir en contra de la imagen de un Dios amoroso y perdonador que había conocido. ¿Cómo podían los niños, que apenas eran conscientes de las consecuencias de sus acciones, ser castigados por toda la eternidad? Esta pregunta me perseguía. Me resultaba difícil conciliar mi comprensión del amor de Dios con el concepto de infierno para los niños. Cuanto más pensaba en ello, más incómoda me sentía. Todos los domingos, mientras escuchaba los sermones, pensaba en los innumerables niños cuyo destino estaba supuestamente sellado si no se adherían a ciertas enseñanzas. Era un pensamiento del que no podía escapar y que despertaba algo rebelde dentro de mí. Empecé a expresar mis preocupaciones a mis amigos y familiares. ¿Qué clase de Dios envía a los niños al infierno?, preguntaba durante las conversaciones, con la esperanza de obtener una respuesta que calmara mi espíritu atribulado. Mi padre, siempre paciente y sereno, siempre hizo todo lo posible por explicarme estos asuntos. Su voz nunca vaciló y su razonamiento siempre fue sólido. A menudo hablaba de la justicia perfecta de Dios, recordándome que nadie, ni siquiera un niño, estaba exento de responsabilidad. Hablaba con convicción, como si la certeza de sus palabras pudiera borrar cualquier duda. Sin embargo, por más apasionado que fuera su argumento, sus explicaciones sonaban huecas en mis oídos. Por respeto a él, me sentaba en silencio, asentía con la cabeza y fingía entender. Pero en mi interior, sentía que la distancia entre nosotros crecía a medida que mi fe en la rectitud de la doctrina comenzaba a desvanecerse. Lo que antes habían sido dudas silenciosas y tímidas ahora eran argumentos fuertes e insistentes que se arremolinaban en mi mente. Una noche, después del ensayo del coro, me encontré caminando sola a casa, como solía hacer, perdida en el laberinto de mis pensamientos. Había sido un día largo y mi mente estaba preocupada por las preguntas que había llevado conmigo durante lo que parecía una vida entera. El aire estaba denso con el peso de esas dudas sin respuesta. De repente, de la nada, un coche se desvió hacia mí, se acercaba en silencio y a gran velocidad. No oí nada antes de que me golpeara. En un instante, una fuerza como ninguna otra que hubiera conocido me golpeó por detrás, lanzando mi cuerpo por los aires. Choqué contra el pavimento con tanta violencia que el impacto me dejó sin aire. Luego, todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, o tal vez solo una apariencia de conciencia, me encontré inmóvil en el suelo frío. No podía moverme. Sentía que flotaba, suspendida entre 2 realidades, sin pertenecer del todo a ninguna de ellas. Se había reunido una multitud, aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado. El dolor me atravesaba, pero había una abrumadora sensación de desapego, como si mi cuerpo ya no fuera realmente mío. Y entonces, vi la luz. Era increíblemente brillante, mucho más radiante que cualquier cosa que hubiera presenciado jamás, tan pura, tan intensa que consumía mi visión, sin dejar espacio para nada más.
La luz me envolvió por completo, irradiando un calor que era reconfortante y abrumador a la vez. Me consumió, llenando cada parte de mi ser. En el corazón de ese resplandor, tomé conciencia de una presencia. No había palabras, pero supe de inmediato quién era Jesús. No habló en voz alta, pero de una manera que iba más allá del lenguaje, lo entendí completamente. Su mirada se encontró con la mía, y en ese único momento, toda mi vida se desplegó ante mí como un rollo de película. Cada elección, cada duda, cada instancia de cuestionamiento de mi fe se desarrolló ante mí, vívida y clara. Pero en lugar de sentir el peso de la culpa o la vergüenza, me invadió una abrumadora e ilimitada sensación de perdón. Su amor se derramó sobre mí como una ola, puro e incondicional, disolviendo cada miedo y remordimiento. No estaba allí para ser juzgada, estaba allí para ser comprendida. Él lo sabía. Sabía las cargas que había llevado, las preguntas incesantes que me habían perseguido, especialmente la que más me había preocupado, cómo podían condenar al infierno a niños inocentes. No necesitaba decirlo, él ya lo sabía. Era como si Jesús hubiera llegado a los rincones más profundos de mi alma y hubiera respondido a mis silenciosas y dolorosas preguntas. Su respuesta no fue verbal, pero fue más clara que cualquier palabra. A medida que la verdad comenzó a asentarse en mi corazón, la luz radiante que me rodeaba comenzó a retroceder y el mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. De repente, me encontré de pie en un lugar diferente a todo lo que había visto antes, un reino de sufrimiento indescriptible. El aire se sentía denso y opresivo, cargado con el sonido de gritos agonizantes y profunda desesperación. Supe al instante dónde estaba. Me habían mostrado una visión del infierno. Pero lo que me impactó más que el tormento y la miseria de las almas perdidas fue la presencia de niños. Allí, en medio de este lugar de dolor inimaginable, había niños. Mi corazón se rompió al verlo. Luché por darle sentido, por reconciliar esta horrible visión con todo lo que me habían enseñado. Fue como si las mismas preguntas con las que había luchado durante tanto tiempo ahora me estuvieran mirando a la cara, exigiendo respuestas. Jesús me reveló una verdad aterradora: el diablo tiene estrategias astutas, formas deliberadas en las que se dirige incluso a los más inocentes, incluidos los niños, para atraerlos a sus garras. Vi cómo estas tácticas fueron expuestas ante mis ojos, cada una más inquietante que la anterior. La primera estrategia que Jesús reveló se centraba en la tecnología. Los mismos avances que se suponía que mejorarían nuestras vidas se habían convertido en una herramienta poderosa en las manos del diablo, particularmente en sus esfuerzos por corromper las almas de los niños. Vi cómo, desde una edad alarmantemente temprana, los niños estaban siendo atrapados por el atractivo de la tecnología, arrastrados a un ciclo de adicción que consumía su atención y moldeaba sus mentes en desarrollo. La tecnología en sí, explicó Jesús, no era inherentemente mala, pero se había convertido en un conducto para la oscuridad de muchas maneras. Vi a los niños sentados, con los ojos fijos en las pantallas, ajenos a las fuerzas espirituales que los influenciaban sutil pero poderosamente. A través de las redes sociales, los juegos en línea e incluso aplicaciones de apariencia inocente, el diablo alejaba silenciosamente a los niños de Dios, llevándolos por caminos peligrosos sin que ellos se dieran cuenta. Algunos quedaron atrapados en la horrible trampa de la pornografía, su inocencia destrozada por imágenes y vídeos perturbadores que contaminaban sus corazones y mentes. Otros estaban tan inmersos en videojuegos violentos o en el escapismo de los mundos virtuales que se volvieron insensibles al mundo real que los rodeaba. La frontera entre la realidad y la fantasía se desdibujó y, con ella, su conexión con el Espíritu de Dios se debilitó. Pero no era solo el contenido de lo que consumían, sino la adicción en sí misma lo que planteaba el mayor peligro. El diablo explotó esta dependencia de la tecnología, utilizándola como un medio lento e insidioso para distanciar a los niños de su propósito espiritual. A medida que se absorbían más en este mundo digital, se volvieron cada vez más vulnerables a la influencia del diablo y perdieron el contacto con la esencia misma de sus almas. La segunda estrategia que Jesús reveló era mucho más insidiosa, acechaba bajo la superficie en lugares que uno nunca podría esperar,
dentro de los lazos espirituales de las familias. Me mostró cómo el diablo a menudo trabaja a través de linajes, aprovechando maldiciones generacionales y legados espirituales oscuros para atrapar a los niños mucho antes de que tengan la conciencia de defenderse. Estos lazos se forjan en lo invisible, y muchos niños quedan atrapados por ellos sin siquiera darse cuenta. Jesús reveló la escalofriante verdad de que las fuerzas demoníacas a menudo visitan a los niños mientras duermen, atacando a aquellos en familias donde la oración y la vigilancia espiritual están ausentes, dejando a los inocentes indefensos ante la oscuridad. Vi visiones de niños, pacíficos e inconscientes, acostados en sus camas mientras figuras oscuras y sombrías los visitaban en la oscuridad de la noche. Algunos estaban atados por espíritus ancestrales, atados a los pecados o fallas espirituales de generaciones anteriores. Otros fueron atraídos a la brujería sin su conocimiento, iniciados en prácticas ocultas por espíritus que buscaban corromper su inocencia. Jesús me reveló que, incluso a los 7 u 8 años, algunos niños, sin saberlo, se involucran en lo oculto, y sus almas son utilizadas como instrumentos de destrucción, manipuladas por fuerzas que no pueden comprender. Estos niños no eran malvados por naturaleza, eran víctimas, atrapados en una guerra espiritual que eran demasiado jóvenes para comprender. Los espíritus oscuros trabajaban incansablemente para torcer y corromper la pureza de los corazones de estos niños, convirtiéndolos en agentes involuntarios de la oscuridad. Cuando muchos de estos niños llegaron a la edad adulta, sus almas estaban tan profundamente enredadas en la guerra espiritual que liberarse y regresar a Dios parecía casi imposible. Lo que una vez fue puro había sido tan contaminado y distorsionado que escapar de las garras del enemigo sin la intervención divina era una esperanza lejana. Sus vidas, ahora atadas por el mal, llevaban las marcas de batallas que nunca pidieron pelear. La estrategia final que Jesús reveló fue quizás la más desgarradora de todas, la influencia destructiva de la mala crianza. Me mostró cómo innumerables padres, ya sea por pecado, indiferencia o por haber vendido ya sus almas al diablo, sin darse cuenta llevaron a sus hijos por el mismo camino oscuro. Algunos padres, ciegos a las consecuencias espirituales de sus acciones, transmitieron a sus hijos algo más que sus rasgos físicos, les transmitieron oscuridad espiritual. Estos padres, agobiados por sus propias batallas espirituales sin resolver, se convirtieron en agentes del enemigo sin siquiera saberlo. Allanando el camino para que sus hijos cayeran en la trampa de las mismas fuerzas que los habían conquistado a ellos. Estos padres, a menudo inconscientes de las ramificaciones espirituales de sus acciones, modelaron conductas que se alineaban demasiado estrechamente con la agenda del diablo. Ya sea por acciones equivocadas, negligencia o pura indiferencia, enseñaron inconscientemente a sus hijos a ignorar a Dios, dejándolos expuestos a la corrupción espiritual. Algunos padres involucran activamente a sus hijos en prácticas oscuras, plenamente conscientes de los peligros, llevándolos por un camino de destrucción espiritual. Otros, aunque no participan directamente en tales prácticas, no reconocieron la importancia crítica de la oración y la guía espiritual. Su negligencia creó un vacío, permitiendo que las influencias mundanas llenaran el vacío y arrastraran a sus hijos. Ya sea por participación activa o por negligencia pasiva, el resultado fue trágicamente el mismo: los niños sin un fundamento sólido en Dios se convirtieron en blancos fáciles para el diablo. Jesús me reveló la desgarradora realidad: los padres, que deberían haber sido los protectores espirituales de las almas de sus hijos, se convirtieron en cambio en quienes, sin querer, los llevaron a la oscuridad. Estos niños, que crecieron sin el escudo de la fe, se endurecieron, se volvieron rebeldes y se enredaron profundamente en los planes del diablo. Sin la guía y la cobertura espiritual que tan desesperadamente necesitaban, se volvieron vulnerables a la influencia del enemigo, a menudo sin siquiera darse cuenta. Mientras estas revelaciones se desarrollaban ante mí, sentí un profundo sentido de urgencia que brotaba de mi espíritu. La presencia de Jesús comenzó a desvanecerse, pero a medida que lo hacía, una palabra resonó cada vez más fuerte en mi mente: evangelización. Reverberó en mí, no como una mera sugerencia, sino como un mandato divino, tan claro y tan poderoso como un toque de trompeta. Me di cuenta de que la evangelización no se trataba simplemente de predicar el evangelio,
Se trataba de proteger las almas, especialmente las almas de los niños, de las fuerzas espirituales que buscaban destruirlas. Era un llamado a la acción, una misión para proteger a los inocentes y guiarlos hacia la luz antes de que pudieran ser consumidos por la oscuridad. Cuando finalmente abrí los ojos, me encontré nuevamente en el hospital, rodeada por los rostros ansiosos de mi familia. El dolor del accidente se sentía distante y apagado en comparación con el profundo peso de lo que acababa de presenciar. En ese momento de claridad, una profunda urgencia llenó mi corazón, un llamado a la acción para los padres de todo el mundo. Les imploro, desde lo más profundo de mi ser, que tomen en serio la vida espiritual de sus hijos. Vivimos en un mundo en el que el enemigo no solo está detrás de los adultos, sino de nuestros hijos, esas vidas preciosas e inocentes que tanto apreciamos. Las revelaciones que experimenté durante mi encuentro dejaron dolorosamente claro que estamos enfrascados en una batalla espiritual, y las almas de nuestros hijos están en juego. El diablo es implacable y utiliza estrategias astutas que apuntan específicamente incluso a los más jóvenes y vulnerables entre nosotros. Ya no es suficiente preocuparse solo por su bienestar físico, también debemos salvaguardar sus espíritus y nutrir su fe. Los insto a que presten atención al consejo que el Señor puso en mi corazón con respecto a sus hijos y a cada niño confiado a su cuidado. En primer lugar, enseñen a sus hijos acerca de Dios desde una edad temprana para que puedan crecer con una comprensión firme de su identidad en Cristo. Esto va más allá de simplemente llevarlos a la iglesia los domingos, por importante que sea. Esto implica sumergirlos en la palabra de Dios en casa, creando una base de fe que los guiará a través de los desafíos de la vida. Incorpore enseñanzas bíblicas en su vida diaria, discuta asuntos espirituales abiertamente y haga de la oración una parte habitual de su rutina familiar. Anímelos a hacer preguntas y explorar su fe, fomentando un entorno donde su crecimiento espiritual sea nutrido y celebrado. Equípelos con la armadura de Dios, asegurándose de que conozcan la verdad, el amor y el poder que proviene de una relación con Él. Al hacerlo, no solo está protegiendo sus corazones, sino que también los está preparando para enfrentar los desafíos de un mundo que a menudo busca alejarlos de la luz. Anime a sus hijos a participar en la lectura de la Biblia, establezca tiempos dedicados a la oración y fomente conversaciones honestas sobre Dios. Cree un entorno abierto donde se sientan cómodos haciendo preguntas y explorando su fe. Guíalos con paciencia y amor, ayudándolos a construir una base sólida que fortifique sus creencias y los proteja contra los engaños del enemigo. En segundo lugar, una de las principales estrategias del diablo implica el acceso sin control a la tecnología. Como padres, es fundamental supervisar activamente lo que sus hijos hacen en línea. Establezca límites claros en cuanto al tiempo que pasan frente a la pantalla y manténgase alerta sobre el contenido que consumen. Implemente controles parentales en los dispositivos y controle regularmente los programas que ven, los juegos que juegan y las personas con las que interactúan en línea. Tenga conversaciones abiertas sobre los peligros de la pornografía y los rincones oscuros de Internet que pueden atraparlos sin que se den cuenta. Equipe a sus hijos con el conocimiento y las herramientas que necesitan para tomar decisiones sabias, lo que les permitirá navegar por el panorama digital de manera segura. En tercer lugar, otra poderosa estrategia empleada por el diablo se encuentra dentro de la intrincada red de conexiones familiares, maldiciones generacionales y espíritus ancestrales que pueden adherirse a los niños desde una edad muy temprana. Como padre, es esencial permanecer espiritualmente vigilante. Convierta en una práctica regular orar por sus hijos, rompiendo cualquier vínculo espiritual impío que pueda persistir en su linaje familiar. Nunca asuma que porque son jóvenes, son inmunes a los ataques espirituales. Los niños, en particular los criados en hogares sin oración, pueden convertirse fácilmente en objetivos de la opresión demoníaca. Si eres proactivo y te preocupas por su bienestar espiritual, puedes ayudar a proteger a tus hijos de las tácticas del enemigo y guiarlos hacia una vida basada en la fe y la resiliencia. Tu vigilancia puede darles poder para resistir la tentación y afrontar los desafíos de la vida con un fuerte sentido de identidad y propósito basado en el amor de Dios. La oración es el arma más poderosa que posees como padre. Todos los días,
Dedica tiempo a orar por tus hijos, intercede por sus mentes, sus corazones y sus almas. Pídele a Dios que los proteja de las trampas del enemigo y los llene de sabiduría y discernimiento. La oración actúa como una cubierta protectora que los resguarda de las fuerzas invisibles que buscan alejarlos de Dios. Además, enseña a tus hijos a orar, ayúdalos a entender que pueden acercarse a Dios con cualquier cosa que tengan en el corazón y que Él siempre los escucha. Inculcarles el hábito de la oración desde una edad temprana les proporcionará una herramienta vital que los guiará y protegerá durante toda su vida. Recuerden, sus hijos son regalos preciosos de Dios, confiados a ustedes para que los cuiden física y espiritualmente. El diablo está trabajando incansablemente para corromper y destruir su inocencia, y como padres, es su deber sagrado protegerlos. Manténganse alertas, oren sin cesar y guíen activamente a sus hijos hacia el amor y la verdad de Dios. El momento de actuar es ahora. No esperen hasta que sea demasiado tarde para involucrarse en sus vidas espirituales. El mundo es un campo de batalla, y nuestros hijos están en las primeras líneas de esta guerra. A través de la oración dedicada, la participación activa en sus vidas y un compromiso firme con la palabra de Dios, podemos equiparlos para resistir al enemigo y caminar en la plenitud de la vida que Dios ha planeado para ellos. Gracias por tomarse el tiempo para participar en este mensaje. Consideren compartir este vídeo con sus amigos y familiares para ayudar a salvar almas y alejarlos del camino de la destrucción. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para mantenerse actualizados sobre las futuras experiencias y perspectivas que compartimos. Juntos, difundamos el mensaje de esperanza y verdad a quienes más lo necesitan. Gracias.